Buenos días, hermanos. Quiero hoy día compartir el devocional que acostumbramos a compartir semana a semana. Y este va a estar en el Evangelio de Lucas, el texto que vamos a meditar, el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 12, de los versos 13 al 21, donde el Señor allí, ¿no es cierto?, cuenta una parábola para enseñar a quienes estaban en ese momento cerca de él. Dice así el Señor: uno de entre la multitud le pidió: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con todo lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Oremos. Señor, que tu palabra bendita meditada en este día sirva a cada uno de nosotros como el sustento que necesitamos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, el contexto en que Jesucristo cuenta esta parábola, como parte del verso 13, estaba allí, ¿no es cierto?, al frente o entre una multitud, y uno de ellos le pide hacer algo, que es que sea un árbitro, digamos, o un juez, ¿no es cierto?, en la repartición de una herencia. Pero es interesante mirar un poco más atrás. Recién Jesucristo a esa misma multitud le había enseñado sobre la seguridad que tienen cuando tienen una relación correcta con Dios y son cuidados de una manera especial. Y toma como ejemplo, ¿no es cierto?, a pajaritos. Algunas versiones de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional que acabo de leer, habla de gorriones. Le dice: ustedes valen más que muchos gorriones, así que no se preocupen, ustedes están seguros. Así todo, alguien de la multitud, no sabemos, quizás debiésemos pensar, pensando bien, no escuchó esto, pero lo más probable es que no sea así. Y le pide al Señor en ese momento que necesita que juegue la decisión de este rabí, la decisión del maestro, juegue a su favor. Probablemente era el hermano menor entre dos y necesitaba que la herencia o parte de la herencia quedara a su favor. Entonces Jesucristo primero le dice que no tiene nada que ver con eso. Él se preocupa o se está preocupando de otras cosas mucho más importantes. Por eso le dice: ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Y cartón seguido descubre también no solamente a la persona que le está pidiendo, sino que lo descubre públicamente, porque está diciendo que esa persona está actuando codiciosamente, se está preocupando de algo que no debiese preocuparse. No hay nada malo, por supuesto, en preocuparse de las cosas más materiales en su justa medida, pero Jesucristo está advirtiendo aquí y le dice a todos: tengan cuidado. Y ese tengan cuidado es a propósito de lo que le pidió este hombre. Tengan cuidado, advirtió a la gente: absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. La avaricia o la codicia es un pecado. Y Jesucristo está advirtiendo sobre esto, nos está advirtiendo a nosotros, no solamente a los oyentes originales, sino que nos está advirtiendo a nosotros hoy día que tengamos cuidado con la avaricia, que tengamos cuidado con la codicia. Esto de querer más, de incluso acumular. Quizás los que tienen un poco más de años se recordarán del personaje animado de Rico McPato. Y él era avaro, él era codicioso.
Lo único que quería era acumular, acumular, acumular bienes, y en este caso acumular oro, acumular dinero, y se gozaba y se regocijaba justamente y solamente en eso. Eso es codicia, eso es avaricia. Y por eso Jesucristo cuenta esta parábola en donde dice que un hombre tenía un campo y ese campo le produjo una muy buena cosecha. Ahora, es interesante, y voy a repetir aquí, cómo reacciona esta persona, cómo reacciona este personaje en la parábola. Dice, así que se puso a pensar después de esa buena cosecha, ¿qué voy a hacer? Era tan abundante que no tenía dónde meter, dónde almacenar ese grano, dónde almacenar esa cosecha. Y dice entonces, voy a derribar estos graneros, voy a construir otros más grandes en donde pueda almacenar todo mi grano, todos mis bienes. Entonces, después de eso, dice, después de hacer eso, podrás decir, alma mía, tienes bienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años, ahora puedes gozarte, puedes regocijarte. Aquí está el problema, eso está diciendo Jesucristo, el problema de aquel que piensa que su vida, ¿no es cierto?, que la vida de la persona, que la vida del hombre depende de la abundancia de las cosas que posee. Y eso es lo que critica el Señor. Eso es lo que Jesucristo está diciendo, que tengan cuidado, porque eso es pecaminoso y al final eso destruye el alma. Y es justamente de eso lo que dice en la parábola este hombre, que piensa que el alma puede estar segura, su alma puede estar gozosa gracias a la abundancia de las cosas que él ha acumulado. ¿Qué pasa con nosotros hoy día? Esta advertencia es lícita para nosotros hoy. ¿Será esta advertencia para nosotros vigente? Claro que sí. Porque en realidad este hombre estaba poniendo toda su confianza, estaba pensando que su alma podía estar segura. Su alma, fíjense. Algo que trasciende, algo que no va a, entre comillas, no va a tener muerte, va a seguir viva después de que su cuerpo muera. Alma, gózate. Y el Señor les recuerda allí que eso es una necedad, que eso es una tontera, que eso es una estupidez. ¿Por qué? Porque ese mismo día en la parábola dice, vienen por tu alma, vienen por tu vida. Y todo lo que acumulaste, ¿de qué sirve? Además, el hombre no solamente era necio en ese sentido, sino que también su necedad le hacía ignorar la necesidad que podía haber al lado. ¿Qué pasaba? La idea era que no podía meter tanto grano, tanta abundancia, no podía meterla en sus graneros. Entonces voy a derribar y voy a construir. ¿Había alguna maldad en que esa persona, esos excedentes, que tenía mucho, pudiese compartir con aquellos que tenían necesidad? Y que seguramente había hambre a su alrededor. No, solamente pensó en sí. Y eso es la codicia. Y esa es la avaricia. Y termina esta parábola diciendo, así sucede al que acumula riquezas para sí mismo. Él solamente pensaba en sí. No hay nada malo con la riqueza. El problema es cuando la riqueza provoca avaricia y provoca codicia y hace que nosotros pensemos nada más que en nosotros mismos. Fíjense que el relato habla de mi granero, habla de mi grano, habla de mis bienes. Es decir, jamás este hombre rico que había sido bendecido por Dios, el de la parábola, no reconoce aquello, no reconoce que Dios era el dador de todo aquello, que Dios le había dado y le había dado esta prosperidad. Era todo de Él, mi grano, mis bienes, mis graneros. Ese es el problema y eso es lo pecaminoso. La riqueza en sí no es pecaminosa porque es Dios el que también entrega la riqueza y la abundancia. Entonces termina Cristo con esta sentencia. Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. ¿Cuál es esta riqueza? ¿Cuál es la riqueza que el Señor dice ser rico delante de Dios? Es lo que el Señor mismo había enseñado a sus discípulos, a quienes le seguían. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Esa es la riqueza, eso es ser rico delante de Dios. Y todas las demás cosas van a venir por añadidura, incluso la prosperidad física, la prosperidad material. Y eso es lo que el Señor estaba aquí por un lado enseñando, pero también reclamando, a propósito de este que dijo también codiciosamente, porque estaba preocupado de eso, de que su hacienda fuese repartida. Necesitaba eso, allí estaba su seguridad. Hermanos,
Vienen días en donde seremos probados en esto. A propósito de la celebración de la Navidad. ¿Hay algo malo en poder regalar a alguien algo? Por supuesto que no. Pero lo pecaminoso estará en cuando tu corazón se inquiete por ir a comprar. Se inquiete y se despierte y se enardezca por ir a comprar. Y por ir a comprar algo para satisfacer también a otro. Y esperar que tú también seas satisfecho por algún regalo que deseas y que quieras recibir. Ese es el problema. No hay ninguna maldad en regalar. Es hermoso. El problema es qué es lo que hay en el corazón. ¿Cuál es la motivación? ¿Será la codicia? ¿Será el deseo de tener algo y de acumular? Meditemos en esto, en este tiempo. Iniciamos un tiempo de Adviento. Vendrán momentos para meditar en aquello. Así que el Señor nos ayude y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes con esta meditación de su palabra. Cariñosos saludos a cada uno de ustedes.